aquí se trata de dar satisfacción a los que estemos. Y si luego se lo vendemos a algún amigo, pues mira, tan ricamente. Oye, Bernardo, bueno, yo no sé si estoy equivocado, pero te pedí el enlace de la reunión que había sobre la soledad hoy a las 11:30. ¿O estoy yo equivocado? ¿Nuestra de Mayores de Madrid 21? No. No era como que era por nosotros. Era para mayores. Sí. ¿O era mayores de Madrid? ¿Y quién convocaba, Paco? No. Digo, mayores del PSOE de Madrid. No he recibido información de eso. He recibido la tuya de hace un rato, pero no la conocía. No sé qué es lo que hay. ¿Qué es lo que has dicho que hay? Una reunión sobre la soledad que era hoy a las 11:30, si yo no estoy equivocado. Pues te lo digo enseguida, voy a mirarlo. A mí no me ha llegado nada. Hola, Pauli. Hola, buenos días a todos. ¿De dónde te vino Hola, ese correo, buenos días, Paco? Pauli. ¿De dónde te vino? ¿Quién te lo envió? Bueno, No me acuerdo si era del PSOE de Madrid o era... ¿De dónde? No me acuerdo. bueno, no te... No, A a ver, ver, son los que a mí no me organizan la suena el Comisión de PSOE la de Soledad Madrid, no ¿eh? deseada, yo creo. Paco, a mí no me suena del PSOE de Madrid. Paco, que no lo hemos recibido. No, es No estás en ese un grupo que bueno, si os coordina la parece, soledad no deseada. si os parece, tiempo habrá seguramente para reflexionar sobre si somos pocos, si la coyuntura fue buena o hubo competencia de alto nivel o lo que sea. A mí me parece bien todo. Tubernio, con tubernio. Exactamente. Sí es bueno a lo mejor tener constancia de qué otros foros a esa hora y ese Claro. día se están organizando para no incurrir, porque yo, por ejemplo, me tengo que ir ahora, entonces, bueno, a ver si para las 12 hemos hecho algo que valga. Cuando me quede solo, yo abro la puerta y traigo a Maite, que está harta de oírme disertaciones sobre estas cosas. Pero vuelvo a mi origen. O sea, Bueno, empezamos, venga. Venga, empezando, yo lo que había pensado era en hacer una presentación de un tema con dar las razones de la convocatoria, porque así lo vimos en junta directiva, y luego los dos puntos de vista que yo analizaba, que era uno de genérico o general, con las cuestiones más amplias, ¿no? Y otro más particular o más de la recepción que el ciudadano tiene ante una situación, por supuesto, que estamos hablando de situaciones de emergencia, ¿no? Y comportamientos. Y luego ya pasar a una, vamos a llamar provocación o un último hecho que había sido lo de la nieve, donde además hemos contado con un correo que nos enviaba un socio, Emilio La Moneda, que también ha facilitado un pequeño texto y que yo pensaba darlo como una opinión más de lo que pudiéramos tratar. Entonces, él ya se excusó que no podía asistir, ¿eh? Lo mismo que Loles. Loles ha dicho que no podía venir porque tenía otros asuntos, o sea que cada cual se apañe como pueda. Entonces, en cuanto a las razones de la convocatoria, era, por una parte, seguir la línea de comunicación que venimos estableciendo, porque a pesar de las dificultades, pues tengamos un punto de encuentro y podamos charlar sobre lo divino y lo humano y, bueno, mantener los contactos. Dentro de las posibilidades de qué hablamos, pues claro, en el momento aquel que hablábamos de esto, estábamos con la resaca de la nieve y entonces decíamos, pues mira, hablamos de los temas de emergencia no solo con la que ya nos tiene casi un año retenidos y empantanados, sino además una que fue un poco más coyuntural, pero que también afectó a comportamientos y a formas de reaccionar, ¿no? Entonces, pueden seguir surgiendo temas, pero siempre que veamos la oportunidad, por razón de número y conveniencia, de seguir haciendo charlas de este tipo. No son charlas de presentación de clase ni didáctica especial, sino de cuestiones que a lo mejor entre nosotros podamos debatir porque tenemos opinión formada y porque además son de cierta actualidad. Yo, por ejemplo, ahora me parecería muy oportuno el comportamiento o la reacción que se puede tener ante una limitación de la libertad de expresión. Porque fíjate
las distintas reacciones que ha habido con ese tema, ¿no? Pero bueno, eso es simplemente por decir que la convocatoria tiene como objeto el seguir manteniéndonos en contacto y sobre temas de actualidad o lo que vayamos proponiendo. Luego, sobre los puntos de vista, yo lo que veía era unos que son de carácter general, pues que son de carácter científico, político, económico, sociológico, y que han tenido un análisis, yo creo, bastante extenso por parte de los medios de comunicación, de los opinantes de todo tipo. Bueno, la pelea de políticos, ¿para qué os vamos a contar, ¿no? Si estamos casi hasta hartos de ello. Entonces solamente enunciaría como esos puntos de desencuentro, porque pueden ser temas que pueden surgir a lo mejor en alguna ponencia o algún otro coloquio que pudiéramos tener. Podrían ser de esos temas generales, el origen de la pandemia, las reacciones ante la pandemia, eso que contaban, ¿no? De si se reaccionó a tiempo, si las medidas eran adecuadas, todas aquellas cuestiones, ¿no? Las cuestiones que sean prioritarias o secundarias, por aquello de que se decía al principio, si lo importante es atender a lo que se nos ha venido encima, no a si esto es legal, si esto deja de serlo. Bueno, había consideraciones de todo tipo, ¿no? El tema de la información que ha estado, bueno, pues muy mediatizada, muy condicionada, muy a veces de éxito y pantalla y cosas que, bueno, han resultado a lo mejor un poco de poca recepción o de poca sensibilidad, ¿no? El tema de la información. Y luego ya las de control y desarrollo del remedio con todo el debate de las vacunas. Entonces, estas que yo he enunciado ahora, que no sé cuántas son, pero bueno, habría seguramente muchos más, yo creo que son aplazables en la medida que se pueden seguir en los medios de comunicación y que todos nos podemos ilustrar mucho porque, bueno, pues con leer el periódico y escuchar alguna que otra tertulia, bastante tenemos. Yo lo que quería era incidir más en los aspectos que pudieran ser más personales de cuando uno se enfrenta a esas situaciones o va padeciendo lo que se va adoptando ante esas situaciones, que son pues esos aspectos, digamos, particulares o de reacción personal. Entonces, el contrastar reflexiones, hacer valoraciones, ver actitudes, ver reacciones, yo creo que nos puede madurar o por lo menos aportar visiones distintas, que sería también una forma de enriquecernos, ¿no? Dentro de esos puntos de encuentro comunes, yo creo que habría que destacar dos, porque claro, si no nos ponemos de acuerdo en algo, luego lo otro camina mal, ¿no? Que es una situación en la que tenemos que salir todos, y cuando digo todos, hasta los africanos, y que en la salida, si lo hacemos con la mayor participación y la mayor solidaridad, la salida siempre será mejor y estará, digamos, más reforzada, porque ya trabajo cuesta. Entonces, dentro de los temas que podrían ser tratados o sobre los que son opinables de estos aspectos más personales de cómo lo recibe uno, yo había anotado aquí 4, 5, 7 cosas. Luego ya vamos a la de la provocación, pero las 7 cosas a mí es el tema del incumplimiento de las normas. El incumplimiento de las normas desde el punto de vista del ciudadano, de cómo se busca continuamente uno las coartadas para volver a los temas que realmente le interesan. Es decir, no puedo salir de la Comunidad de Madrid, pero si tengo la intriga de cómo está el agua, que si se me ha helado o no se me ha helado, digo desde el tema personal, pero cualquiera puede buscarse. El nieto, ¿cómo no voy a ir? Que se me ha puesto enfermo. Yo qué sé, entonces te saltas normas de perimetración o de cualquier otra índole. Números, bueno, lo de la Navidad, ¿para qué contar? Yo he visto reacciones de lo de la Navidad que me parecen muy legítimas, pero desde luego son incumplimientos flagrantes de las recomendaciones, cuando no recomendaciones, de las imposiciones. El tema de la valoración del riesgo y el miedo. Yo he visto que hay 2 tipologías, por lo menos. El que tienen, digamos, aparte de prudencia, un poquito de miedo,
y se obsesiona con algunas de las cosas que nos van contando. Para eso es fatal la información, claro, porque está todos los días incidiendo y machacando, y aunque sea por constancia acaban agotándonos. Y las valoraciones de riesgo, que lo recomendable lógicamente es la prudencia y llevar como buenamente se pueda. Decir esto al principio parece que era fácil, decirlo después de un año ya no es tan fácil, es decir, ya hay un desgaste mayor. En tercer lugar estaría el cambio de hábitos. Eso de los saludos, las ausencias de abrazos, la celebración de reuniones, este sería un ejemplo. Es decir, el tenernos que habituar a este tipo de relación, pues cuesta lo suyo. Y cada uno pues, puede tener desde trucos hasta sensaciones de este tipo de situación. El tema del cambio de valores, con el tema de la reducción de consumo y movilidad y la mayor atención a la salud. Eso que decía hace un momento Marisa, dice, toses un poco y ya empiezas. Primero será COVID, luego ya será un simple resfriado, será la alergia. Antes el proceso era al contrario, es decir, siempre pensabas, he estornudado, ya me he constipado y se acababa el tema. Y ahora estamos inyectados con esa otra versión, ¿no? Entonces, en aspecto positivo, buscar las oportunidades. Yo aquí me apuntaba a eso de las tareas aplazadas, las mejoras ambientales, gracias a que no nos movemos, desde luego, yo, el depósito de la gasolina, vamos, no sé si lo he llenado 2 veces en todo este tiempo. Bueno, 2 o 4, pero quiero decir que es que ya no sé casi ni echar gasolina, abandonas el coche. Cuando yo recomendaba el tema de que el coche es un terror, no contamina y tal, vamos, te echaban a patadas de cualquier sitio. Y en cambio ahora, gracias a la pandemia, pues la gente ha entrado en otros hábitos. Pero bueno, buscar oportunidades no a todos les va a sentar bien, desde luego. Luego, el reconocimiento a los profesionales. Oye, mira, en el reconocimiento a los profesionales, y ya en la Junta Directiva en algún momento lo hemos comentado, hay muchos profesionales matándose por nosotros, no solo los médicos. Y ese tipo de prestaciones pues debería hacerse un reconocimiento y hasta su límite. Es decir, como el tema de las Fuerzas Armadas. A mí me parece muy bien lo de las Fuerzas Armadas, pero una vez y vale, y pues no te digo nada a los maestros ahora, con toda la cantidad de niños que se les meten en el aula y el esfuerzo que han tenido que realizar. Es decir, que todos los sectores tienen héroes y no solamente uno. Lo digo por aquel primer momento de los aplausos y todas esas cosas, ¿no? Y luego las actitudes ante la vacunación, que como ya el doctor Rivera nos ha instruido, pues yo creo que ya dejamos de ser terraplanistas y queremos la vacuna. Ahora se trata de salir ordenadamente y no matarnos a codazos a ver quién se la pone primero. Entonces, de toda esta situación, que son 7 aspectos, yo pretendía coger como ejemplo el último que habíamos tenido, que era el de la nieve. Yo en la nevada, evidentemente es diferente una nevada a una reclusión casi mayor de casi un año, ¿no? Lo de la nevada pues duró a lo mejor 20 días, ¿no? Pero los principales, que fueron los 4 primeros, dieron 2 situaciones que son un auténtico asalto a la buena fe y al voluntarismo. Cuando un político sale a hacer recomendaciones, bueno, voy a decir lo que decía, de que no salga usted de casa, cojan palas para facilitar los accesos, pues te ofende un poco cuando dices, hombre, los servicios públicos, y no quiero decir lo de sentencia en mano, los servicios públicos son los que tienen que proveer a esas necesidades. Y para eso están los cuerpos, digamos, que mantenemos a lo mejor para atender situaciones de emergencia incluso. Precisamente en esos era en los que Emilio La Moneda hacía hincapié, de decir, es que no se han venido utilizando bien. Entonces yo en esa provocación es que la doble excusa que se hacía, unos como nuestra presidenta, con el tema de que no estaba bien informada
y que este ha sido un imprevisto y que nos aguantemos. Y los segundos que se enrocaban en la posición de decir, vamos a ver, esto le toca al Estado y yo no salgo ni a darme acceso para acceder a la calzada, que al menos en muchas calles ocurría eso. Es decir, no se podía salir de la casa si no hacías un mínimo de esfuerzo. Y ahí es donde aparecieron, bueno, esas estampas que a mí me parecieron muy bien y me recordaban las de mi pueblo, de las hacenderas, es decir, que con medios muy precarios, la gente que casi no se saluda o se saluda meramente en el ascensor con una coincidencia cualquiera, se puso a hacer 4 chorraditas, pero por lo menos un acceso, y habilitar también el tema de los tejados, de quitar nieve para que no pesara. Claro, también con situaciones de riesgo, porque los árboles se seguían cayendo algunas ramas, o sea que no es que fuera una heroicidad, pero había que hacer algo y la gente lo hizo. Y a mí me parece que fue pues una acción bonita dentro de lo que cabe. Pero esa es opinión mía, porque los otros seguirán diciendo servicios públicos y que se atiendan. Entonces, dentro de este repaso así general, y yo creo, Bernardo, que ajustándonos a horario, ¿no? Estaba lo que Emilio La Moneda, nuestro socio que había participado en esto, enviaba como un correo. Yo del correo, que es más extenso, él tiene además experiencia por trabajar en servicios, digamos, de catástrofes o de atenciones de emergencia y tal, pero recogía la experiencia práctica reciente de Madrid, que es un apartado de lo que él enviaba, y que os lo leo un poco porque veáis pues una opinión más sobre esto. Luego podemos hacer alguna, si cabe, de la nieve o de otra, pero él la hacía sobre esta. Y decía, se han dado 2 fenómenos coincidentes, una pandemia y un temporal de nieve excepcional. En ambos casos se han evidenciado carencias organizativas coincidentes y respuestas en cierta medida inadecuadas que deberían servir de aprendizaje para otros eventos similares. Por enumerar algunas. 1. La poca atención que se ha prestado a los avisos tempranos de riesgo de los eventos, pandemia y temporal. 2. Las diferencias tardías y escasas respuestas ante los eventos por las distintas administraciones, que descoordinadas no llegan a atender las primeras necesidades de paliación, contagios y bloqueos. 3. El proporcionar a la población, y además tarde, una información adecuada y veraz y adoptar medidas en consonancia a los eventos. 4. La ausencia de comités científico-técnicos que establezcan criterios válidos y la profusión de declaraciones de dudoso o escaso valor por parte de técnicos o científicos no integrados en grupos de debate y decisión para la actuación. Y 5. Las respuestas puntuales de la población civil y su descoordinación por la ausencia de prácticas en la atención cercana vecinal, de tal manera que a las dificultades que presenta la pandemia se añaden las de movilidad del temporal. En resumidas cuentas es que incluso cualquiera ve la cantidad de puntos en común que tenemos sobre estas situaciones de emergencia y que ahora, pues si os parece, podemos echar un poco ronda y opinión de lo que, como pregunta fácil, es de lo que a cada uno le haya podido incordiar más o se haya sentido, pero a nivel personal, no a nivel estructural, a nivel personal más incomodado, o la que le haya sentido más positiva o le haya podido ver un poquito más de luz. Esa sería, como se dice, la introducción para que ahora Bernardo y Marisa nos controlen en la medida que puedan. Bueno, yo creo que como somos tan poquitos no hace falta prácticamente ni pedir palabra, sino que directamente, sin interrumpirnos demasiado, pues vayamos hablando lo que nos parezca. Yo creo que es interesante que recordemos que el tema era fundamentalmente la respuesta de la ciudadanía, cómo intervenimos en estos casos de emergencia
que como tú has dicho, una de las cosas que si la respuesta no está, si la intervención de la ciudadanía no está de alguna manera guiada o soportada por alguien, pues es una respuesta descoordinada. Pero sí que yo creo que sí que ha habido unas respuestas muy importantes. Voy a poner, si puede ser, 2 o 3 ejemplos muy importantes en estas situaciones de emergencia que tenemos. Una desde hace un año y otra la que ya se ha pasado, que fue la de Filomena. Una de las primeras respuestas de solidaridad por parte de la ciudadanía fue el tema de las colas del hambre, cómo proporcionar alimentación a la población a partir de una respuesta plenamente ciudadana, que no estaba llevada directamente por el ayuntamiento y que en muchos casos el ayuntamiento ni tan siquiera apoyaba ni un poquito. O sea, que eran totalmente la ciudadanía la que lo llevaba a cabo. Otra de las respuestas que también se ha dado y que también es importante es el apoyo a personas que tenían una situación de dependencia o de menor capacidad de movimiento o de mayor riesgo para temas como hacerles la compra, como llevarles cosas a su casa. Bueno, pues en esa línea, no sé si os habéis visto, digamos, incluidos o no. A mí en mi caso pues me tocó atender un poco, no en el sentido negativo, sino simplemente que mi hijo Israel, que tiene esclerosis múltiple, pues era de más riesgo y por tanto lo que hicimos fue atenderle fundamentalmente yo y hacerle parte de la compra o casi toda la compra, hacerla nosotros. Y luego ya directamente con la nevada, bueno, yo estoy en este momento en un pueblito y un poco en las afueras del pueblo. Con lo cual la atención a nuestra calle fue tardía y además como fue tardía lo que dejó fue mucho hielo en la carretera, vamos, en la calle, y salir de la casa con el coche era prácticamente imposible, andando sí, pero con el coche prácticamente imposible. Y entonces de golpe nos vimos que en cuanto que salía un rayito de sol estábamos en la calle un montón de personas con pala, porque en estos sitios sí que hay palas, con palas quitando nieve que además no sabíamos dónde echarla, la teníamos que echar pues, necesariamente a la acera, ¿no? Montando montones de nieve en la acera para dejar la calle transitable. Y ahí nos encontrábamos con el vecino de enfrente, que en muchos casos nos conocíamos muy poquito y que nos echábamos una mano quitando nieve todos. Entonces, esas tres digamos, actuaciones ciudadanas, la de resolver problemas gordos como el tema de las familias que no tenían recursos para la comida, el de dar atención a colectivos vulnerables y el de organizarnos sin organizarnos, simplemente coincidir en la resolución de uno de los problemas que era la posibilidad de movernos, salir de nuestras casas y mover el coche en la calle, que es que era imposible en la calle, porque luego después las calles grandes sí que estaban algo atendidas, pero las calles estrechas nos tocaron del todo a los ciudadanos. Y además con la cosa de que sin decir nada, cada uno de nosotros atendió no solo nuestro cachito, sino el cacho del vecino que sabíamos que no iba a poder salir a hacerlo. Entonces, bueno, pues eso son cosas que yo creo que sí que merece la pena destacar de lo que es la respuesta ciudadana. Que es verdad que Protección Civil, por ejemplo, pues podría, si estuviésemos más acostumbrados a temas de actuación en emergencias, Protección Civil podría haber dado indicaciones y podría haber ayudado a que ese descontrol, bueno, más que descontrol, esa falta de coordinación, pues no hubiese sido tan marcada. Bueno, seguro que vosotros queréis hablar también. Bueno, yo quería plantear quizá 2 emociones que haya sentido en este proceso y que también explica a veces cosas que pasan, ¿no? Por una parte, si me refiero a la nieve, como positivo, a mí me resultó el gran afluencia que hubo en el barrio a una llamada de quitar la nieve y el cuidar el que todos quedáramos, por lo menos tuviéramos un espacio para podernos mover e incluso para poder mover los coches. Y yo creo que hay una respuesta muy, muy amplia. Eso por una parte.
otra cosa que me dolió justo al contrario y que a veces explica por qué no se cumplen las normas, pues el tener contacto con una persona que vive sola, que psíquicamente tiene sus problemas y que resulta que se cogió el coronavirus. Entonces, uno de los primeros pasos a dar, cuando teníamos confirmación de que era positivo, era el estar permanentemente insistiéndole que no podía salir de casa. Y claro, también tenía problemas con la comida y esto, aunque se le solucionara. Y en ese proceso, y por las características de la persona, llegó un momento en que estaba muy mal, pero que ya no había forma de que la atendieran en el ambulatorio, ni a veces por incoherencias suyas, a veces por cómo funcionamos en estos momentos. Y hubo que ir expresamente al ambulatorio, estando allí, a hablar con los médicos y conseguir que le ingresaran, que al final terminó en el CENDAL. Y yo lo que veía en eso era como una contradicción. Por una parte, el estarte autoprotegiendo de que a mí no me toque, y por otra, tener que responder a una situación que te daba miedo, porque claro, era ir a donde estaba él y conseguir que aquello se solucionara. Y bueno, pues esa contradicción de voy, no voy, me da miedo, es una situación muy riesgo, pues va, yo creo que me hizo vivir unos momentos difíciles en esta situación, y también ir descubriendo lo que es el tema de estar solo y vulnerable, o sea, que no solamente es el estar solo, es estar solo y no ser una persona autosuficiente en más de una cosa. Y eso sí que, bueno, me ha pesado mucho en todo este tiempo. Paso yo, que soy muy charlatana y así me cortáis. A ver, lo que decía Adelina referente a la mala atención telefónica que ha habido para las personas con coronavirus, es una realidad, y si no llega a ser por las familias y los amigos que hemos estado detrás de ellos, hubiese sido mucho más difícil, porque además se añadía a que una vez que han pasado tantísima fiebre y tan mal estado, ellos no eran conscientes de la gravedad y la debilidad que tenían. Entonces, si no hay alguien detrás de ellos, hubiese sido más difícil todavía. Nosotros lo tuvimos ese caso, además nada más encerrarnos, con mi propia cuñada. Mi cuñado acabó ingresado y ella lo pasó todo en casa, que sí, que la llamaban por teléfono, pero es como el que no, porque ella decía estoy bien, y estaba con 39 de fiebre. Entonces, quienes la conocíamos sabíamos que no estaba bien. Ella fue consciente de todo lo que había pasado y de que no estaba bien 2 meses después. O sea, que ni siquiera sabía qué es lo que la estaba pasando. Entonces, entre una amiga de ella y nosotros le llevábamos comida, se lo subíamos en el ascensor y lo recogían ellas en el ascensor. Claro, el que tenía el ascensor bien y el que no, pues a la puerta. A ver, la verdad es que ha habido muchos casos de estos. Pero con lo de la nieve yo tengo una parte muy positiva, y es que los chicos ven pocas veces la nieve y los míos, que son unos gamberros de AUPA, pues se lo pasaron pipa. Entonces vamos a partir de ahí, amén de la cantidad de fotos maravillosas que se han hecho. Respecto a lo que decían Bernardo antes, de que no sabían dónde dejar la nieve y tal, en Madrid ha pasado igual. O sea, 15 días, sí, 10-15 días después de toda la nevada, la calle Ferrocarril, en todas las esquinas había unos montículos de nieve sucia, asquerosa, que parecía como si hubiese habido un derrumbe de una casa y hubiesen amontonado los escombros en las esquinas. Se llevaron toneladas de esos montones cuando empezaron a recogerlos, y fue casi 20 días después de la nevada. Nosotros tuvimos una ocurrencia que además fue de una forma más telemática, por así decir, y otra más analógica. Un vecino dejó un cartel en la escalera, lo fue poniendo por toda la escalera, es más joven que yo,
dejando su teléfono, su piso y todo, para aquel que quisiese cualquier cosa, que él saldría todos los días a comprar. Y a mí se me ocurrió hacer un WhatsApp entre las vecinas y los vecinos que nos conocíamos. Yo se lo dije a 2 o 3 con las que tengo más... En mi casa somos 50 vecinos, una casa grande. Pero es verdad que todos no nos llevamos bien o no nos tratamos o no es nada más que Lola. Pero bueno, a raíz de yo conozco 3, las otras conocen a otros 3 y tal, hicimos un grupo de 15 personas que no nos conocíamos la mayoría entre nosotros y que muchos de ellos son jóvenes que han llegado posteriormente a mí, a la casa. Pero nos organizamos muy bien porque hoy en día tenemos contacto de una pescadería que nos suministra a casa, carnicería que nos suministra a casa, verdura y fruta que nos suministran a casa, nos estamos dando información de todo. Durante la nieve ha ocurrido igual, o sea, nos hemos también informado mucho de esto. Y la verdad es que funcionó, porque además estábamos pendientes de todos los vecinos que sí que estaban solos en casa y diariamente les llamábamos por teléfono. No solamente les llamábamos a los vecinos solos en casa, sino a nuestros familiares, amigos. Como sabéis que yo estoy en una asociación de familias con chicos con discapacidad, niños y adolescentes, pues también hemos estado haciendo actividades con ellos. Les íbamos implicando en juegos que todos fuesen por vídeo o por fotografía, el que no podía ser con vídeo. Y entonces hemos estado haciendo juegos de todo tipo, desde disfraces, manualidades, cantar, bailar, o sea, y eso lo hacíamos una vez por semana. Entonces dábamos el tiempo para que ellos se pudiesen organizar y tal. Y yo que desgraciadamente las primaveras y los otoños los paso muy mal por mi propia enfermedad, tuve la suerte de tener a la loca de mi hija, que es muy loca, y tiraba de mí y me ponía al final a disfrazarme, a bailar y a hacer de todo, aunque luego acabase agotada, pero el rato ese lo pasaba genial con ella y con los chicos por internet. O sea que los medios que hemos tenido técnicos han sido como una apertura de mano. Nadie entrábamos antes tanto en vídeo como ahora entramos y ya lo vemos casi normal el entrar como ahora mismo estamos haciendo nosotros. Pero es verdad que en esos días había mucha gente que no tenía ni idea, incluso yo no lo había utilizado. Y la verdad es que ha sido una maravilla. Yo en eso sí lo encuentro muy positivo. La gente tiene muchas ocurrencias y muchas herramientas. Y aunque seamos vecinos que parece que vayamos cada uno a lo nuestro, realmente la gente sigue siendo más buena que dura o mala. Yo la verdad es que lo que saco de todo esto es muy positivo, dentro de tanto negativo que hemos tenido. Y que si no hubiese sido por esa unión y ese compartir con tantísima gente, sí que hubiese sido bastante más... ¿cómo decir? Bueno, un poco como hemos estado todos, desanimados, ¿no? Por así decirlo. Y nada, no, creo que nada más por ahora. Yo quería hablar un poquito, no mucho porque tengo la voz que ya veis, que la tengo prestada. Está hablando aquí la amiga Amparo, y lo ha mencionado también alguien más, que hay una cosa positiva de esta situación, sobre todo desde el confinamiento, en que ha habido que usar mano de los móviles. Algunos no estamos totalmente rodados en estos medios, pero lo que yo quiero señalar, y lo señalo en todos los sitios que puedo, es que para las personas mayores hay una inercia y una pereza muy grande en entrar en medios nuevos y textualmente algunos. Perro viejo con métodos nuevos. Es decir, que hoy que nos obliga la situación a comunicarnos más, no solo llamar por teléfono qué tal estás, sino oye, ocurre esto, van a vacunar en tal sitio.
informaciones importantes, que si no estás con Facebook, con WhatsApp, con tal, pues bueno, estás un poco vendido. Y hay muchas cosas que convocas a gente mayor y no contesta nadie, un poco por timidez y mucho por inercia y por falta de conocer los métodos modernos, que yo en todos los sitios lo digo que hay que insistir para que los mayores entremos en ellos. Y poco a poco no vamos a ver más remedio. Y aunque se aparta un poco de la línea que decía Ángel, yo creo que la situación de la pandemia, más lo de la nieve, más todo lo que venga, que vendrán más cosas. Sí. Ya está el de Microsoft, ya está diciendo que la próxima va a ser más gorda y va a ser la climática. Y yo creo que eso lo venimos diciendo mucha gente y hasta que no venga no se pondrá manos a la obra. Creo que hay otra cosa que se ha puesto de relieve y es que somos casi un Estado federal, casi, pero a la hora de practicarlo estamos lejos de la situación de Alemania, en lealtades de las comunidades autónomas, en coordinación, y aquí habría mucho que hablar, pero bueno, yo creo que también hay que señalarlo para que donde lo discutamos se vea qué carencias y qué excesos ha habido. Nada más. Estaba a continuación Rosa Blanca. Sí, a ver, yo quería, a ver, voy a apagar el móvil. Yo quería hacer una reflexión sobre cómo nos han servido los medios actuales que tenemos telemáticos para esto, que ya lo han referido algunos. En concreto, en nuestra comunidad de vecinos, hace tiempo pusimos en marcha lo que había dicho la compañera anteriormente, un WhatsApp de vecinos en el que todo el que quisiera se uniera para las situaciones de comunidad. En cuanto a la pandemia, fue una experiencia muy bonita porque el día que empezó a nevar, alguien espontáneamente, un vecino, puso en el WhatsApp comunitario que sugería que ante lo que se aproximaba, los vecinos que quisieran se unieran a tal hora, tal día, al día siguiente, claro, de inmediato cuando la nieve estaba fresca, para intentar, lo que decía Nena, hacer accesible el que pudiéramos salir de nuestra cooperativa, que es una cooperativa de chalés. Ahí fue muy bonito, se unieron mucha gente en facilitar a todos la salida. En ese sentido, quiero que se vea la bondad de este medio para crear solidaridad y buena vecindad entre los vecinos. Igualmente, esto ha servido para que en este momento, precisamente hoy, ahora acaban de llegar un montón de WhatsApp, ha habido un problema comunitario de problemas con el gas. Se ha cortado en toda una calle, entonces los vecinos avisan de inmediato y se comunican entre ellos y se ponen a funcionar de forma comunitaria para resolver el problema. Entonces, estos medios hay que ponerles en valor para crear solidaridad y buena vecindad entre los vecinos. Yo de eso me parece que es importante. En cuanto al tema de la pandemia, pues hubo muchísimas actividades de buena vecindad que también comentó Nena y recuerdo en la misma línea cómo una vecina ofrecía a sus hijos para que todo aquel que se sintiera solo pudiera echar mano a través de este medio para que sus hijos le acercaran la comida, etcétera, etcétera. Con lo cual yo quiero decir que estas emergencias que hemos tenido y estos problemas nos han llevado a descubrir nuevas formas de funcionamiento que facilitan el acercamiento, aunque sea de forma telemática y de proximidad. De hecho, una vecina que hemos tenido llegó a estar ingresada en el hospital con el COVID y por medio del teléfono hacíamos videoconferencia, la veíamos, la animábamos. En ese sentido, creo que todo esto tenemos que ponerlo en valor y hacer que llegue un poco, acercarnos a todos un poco más. Nada más. Sí.
Hola, yo quiero deciros que mi situación es parecida a la vuestra, la de todos, pero más parecida a la de Bernardo. Aunque yo vivo en Madrid, esto es una urbanización de viviendas unifamiliares y podríamos hacerlo parecido a lo que ha dicho Bernardo. Tengo poco que comentar, pero sí que quería decirlo antes de marcharme a hablar a Radio Nacional, que me van a llamar a las 12 en punto, para decir que estamos contentos de que empiece la vacunación de los mayores, pero que queremos que bajen también hasta los de 70 a 80 lo más rápidamente posible, porque es que, ¿cuál es la barrera? 80, y los de 79, ¿qué pasa con ellos? Y los de 81, tiene que ir esto más deprisa, y no voy a decir más. Si a alguno se os ocurre alguna cosa que merezca la pena decir en Radio Nacional dentro de un rato, vamos a las 12, pues me lo contáis ahora. Y lo único que quiero señalar, aquí hemos tenido casos como todos cerca. Había una vecina que estuvo ingresada con coronavirus, estuvimos todos entrando todos los días y preguntando y entrando en el WhatsApp para decirle cómo vas, etcétera, etcétera. Los jóvenes, aquí hay jóvenes también, pues hicieron compra, a mí me la hicieron también, quitaron la nieve, los hijos de mis vecinos y mis amigos, y nos ayudaron a todos. Se amontonó, como contaba Amparo, en las esquinas, y aquí no las quitó nadie, las quitó el tiempo y la lluvia. Si no, nos hubieran quitado los montones de las esquinas. No puedo decir nada que no haya dicho mucho mejor Bernardo, porque la situación mía fue muy parecida a la de Bernardo. Perdonad. Bueno, te escucharemos luego, ¿eh? A mí me parece que una de las cuestiones que suele aparecer siempre en España es que los españoles, ante las dificultades, las desgracias en otros países y tal, somos muy solidarios. Nos volcamos mucho y tal. Y ahora, con la pandemia y con la nieve y con todas las dificultades que aparecen, vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? A mí me da un poco de rabia. Personalmente he experimentado pues la solidaridad a tope, no solamente de nosotros hacia otra gente, sino de otra gente hacia nosotros y tal. Pero me da mucha rabia personalmente que esto no seamos capaces después como comunidad de instrumentalizarlo para hacer una convivencia más fácil y más rica en la vida normal, por así decirlo, ¿no? Es decir, cuando hay una dificultad, pues los vecinos nos unimos. Nosotros estamos en Getafe, pero tenemos una casa en un pueblo en la que no estábamos ahora, pero la nieve pues tiró parte de la valla del jardín. Pues el vecino enseguida nos mandó un vídeo y dijo, oye, que se os ha roto tal, ¿no? O sea, quiero decir que todo esto de positivo que nos une ante las dificultades, personalmente yo siento la frustración de no ser capaz de que esto, en la época en la que no hay dificultades, por así decirlo, que es normal, no lo utilicemos pues para ser una sociedad más en la que vivamos mejor, seamos más creativos y, en definitiva, pues no nos dediquemos a molestar a los vecinos con fiestas de no sé qué o de no sé cuál, ¿no? Entonces, bueno, por una parte una gran satisfacción de ver la solidaridad, y por otra parte la frustración de pensar que eso deberíamos hacerlo de forma habitual en la convivencia. Yo quería decirte, Arsenio, que has preguntado antes, ahora para tu intervención en Radio Nacional, que bueno, me parece muy bien el tema de bajar de 90, pasar a 80, pasar a 70 y que nos vayan avisando. Estamos hablando de 65, bueno, yo creo que así habría que recorrer de toda la escala. Me habéis oído hablar algunas veces del factor de corrección de edad en el caso de personas con discapacidad intelectual.
su esperanza de vida es menor y por tanto no vale con que se les meta en el saco ordinario. O sea que, por ejemplo, a Judith, que se espere a que tenga 65, vamos, a que se llegue a 40, que es su edad, para vacunarla, cuando sí son también un colectivo pues, de un riesgo un poquito mayor. Y en ese sentido, recordar, bueno, es un poco un contrasentido, pero contamos la vida desde el día en que nacemos. No sería malo que algunas veces contásemos la vida desde la esperanza de vida que tenemos. O sea, en este momento, yo que tengo 70 en este momento, pues tengo una esperanza de vida de aproximadamente 12 años. Una persona con discapacidad intelectual como mi hija, que tiene 30 años menos que yo, pues tiene una esperanza de vida del orden de 20 años. De acuerdo, me lo estoy apuntando, no te preocupes que lo voy a comentar. Es un tema que muchas veces, yo esto lo digo porque en general, no solamente por este tema, sino en general, deberíamos de considerar el tema de la edad de una manera diferente a como lo comentamos ahora. Por ejemplo, el tema de 65 años en general, para que se nos considere mayores y como consecuencia tengamos algunas posibilidades, por ejemplo, de acceso a una, ¿qué voy a decir?, a una vivienda o a servicios en la vivienda, eso no se escala respecto a las personas que tienen menor esperanza de vida. No, me lo acabo de apuntar, no te preocupes que yo desde luego no sé si lo sabré decir bien, pero lo voy a decir. Bernardo, no sé si el tema ese puntual no entra entre las personas dependientes. A mí no me gusta decir dependientes en el caso de Ruth, pero he escuchado ahora mismo al presidente del gobierno que estaba en la intervención hablando de los 7 grupos y estaba por delante los dependientes o grandes dependientes. Sí. No sé. Quiero decir que hay que estar bien informados antes de, pero bueno, Pero Noemí, no está mal que lo diga en Radio Nacional. Sí, no, es que no, vamos a ver, la situación, hay dos cosas que se reconocen, discapacidad y dependencia. Mi hija tiene una discapacidad del 65%, síndrome de Down, y una dependencia de grado 1, la menor. Entonces, son dos cosas distintas y se manejan por separado, se manejan totalmente por separado. En el caso de dependencia, a mi hija también la pillaría muy tarde y además es que ha habido, por lo menos en la Comunidad de Madrid, echar un vistazo bueno, os tengo que enviar a todos los que queráis, hemos hecho un resumen ejecutivo del informe que elaboramos sobre Después de Nosotros. El informe Después de Nosotros tenía 45 páginas y el resumen ejecutivo tiene 3. De manera está muy bien, además. El que quiera echarle un vistazo, si no lo ha recibido, que me lo indique y yo se lo envío. Creo que debes enviarlo a todos los socios. Es importante eso. Vale, Abelina y yo nos coordinamos para hacerlo, porque tampoco sé si han recibido el enlace. Sí. Vale, pues lo mandamos al principio. Lo vemos. Por cierto, como esta conversación, hoy teníamos una disculpa, pero lo que queríamos es charlar. O sea, no me dejáis que vuelva a salir otra vez, saque otra vez un poco los pies del tiesto. El tema del resumen ejecutivo o del informe, estoy intentando utilizarlo de manera que frases cortas y una referencia al informe son cosas que estoy tuiteando y que estoy poniendo en Facebook. O sea, troceo un cachito de ese informe y lo pongo en Facebook con el enlace. Entonces, eso es una cosa que podríamos hacer también en otros temas más. Y también pediros, si entráis alguna vez, si alguna vez se le ocurre entrar en el Facebook de la asociación, que no le dé vergüenza poner me gusta o hacer algún comentario, que no está mal. Yo reconozco que no he entrado todavía, pero es que cada vez entro menos en Facebook. Voy a reponerme otra vez al tema. Sí, Twitter, no sé si lo utilizáis, pero pasa igual. Una cosa que se puede hacer es retuitear los tweets de la asociación. Y también otra cosa que se puede hacer, y de verdad que no está mal visto y que nunca me enfado, es que alguien me envíe una notita diciendo, oye Bernardo, he visto esto que puede ser interesante. O sea, que no os importe colaborar para que presentemos cosas.
Y aprovechando ya que estamos en eso, recordaros que estamos empezando a elaborar el boletín próximo, con lo cual noticias, cualquier cosa que queráis incluir, estáis a tiempo. Y una de ellas es hemos leído, hemos visto, que es de las más fáciles. Si habéis leído o habéis visto algo interesante últimamente, hacer una reseña de ello. Bueno, yo me he enrollado un poquitín por otros temas aparte, pero seguimos con la conversación. Venga, adelante. ¿Qué entendéis por tema de la información, Paco y...? Yo entiendo que tienen que dar información sobre los plazos de vacunación y cuándo hay que... Y a la gente, vamos a decir, que no llamen, que esto lo hace mucho la Seguridad Social, a las 12 de la mañana para decirte que mañana tienes que vacunarte. De acuerdo, ya lo he entendido. Me le voy a apuntar las dos cosas. Oye, perdonadme y os dejo porque me faltan... ha pasado. Arsenio, no se te olvide el artículo. Se ha ido. Es que son las 12. Bueno, yo no sé si queréis prolongarlo mucho más esto, si tenéis más cosas que decir. Mientras haya cosas que decir, seguimos, porque yo creo que sí que salen temas. Yo quería comentar una cosa, Bernardo, referente a lo de los grupos de alimentación, por mediación de nuestros movimientos que hacemos, ya te digo, con Pitote. Bueno, pues aquí en la zona de Lavapiés tenemos contacto con otra asociación que para nada se dedica, hacen solamente deporte con niños del barrio. Y bueno, pues esta gente ha tenido la vuecencia por parte del ayuntamiento de caerles muy bien. En su momento al señor del distrito de Unidas Podemos, que les gustó mucho porque jugaban al fútbol. Las personas con discapacidad que hacíamos deporte y ocio se ve que no le gustábamos tanto. Y a estos señores pues tenían un pequeñísimo espacio. En ese pequeñísimo espacio se pusieron a llevar alimentos un montón de gente, que muchos de ellos eran extranjeros por la zona donde están, pero empezaron a repartir comida. Yo avisé a familias nuestras que yo sabía que estaban en malas condiciones y que iban a estar peor. Al final nosotros lo que hicimos fue hacer una donación económica a cada familia y les ayudamos. Pero este grupo hacían esto con la comida. Bueno, pues les informamos a 2 familias, a una les llamaron al mes y los otros sí tuvieron un poco más rápidamente el contacto, pero cuando fueron a darles la comida, resulta que ya les indicaron, la próxima vez no vengáis por aquí, tenéis que ir a los de, ¿cómo se llama? El grupo este de alimentos que es como el oficial que dan, el banco de alimentos, ¿vale? Tenéis que llamar al banco de alimentos porque nosotros a todo esto tenemos que gestionarlo ahora todo a través de banco de alimentos. O sea, que en vez de haber sitios paralelos que ayudasen al banco de alimentos, pues oficialmente les obligaron a entrar a todos por el banco de alimentos. Quiere decirse que si las filas en estos que estaban paralelos tardaban un mes en llamar, en banco de alimentos, lógicamente, se hacía más largo. Por eso ha pasado lo que ha pasado, esas filas que había tan sumamente enormes y la mala atención que ha habido. Eso por un lado. Y luego había otra cosa que también, lo mismo te digo, por nuestra asociación, yo sé de gente que con nosotros colabora. Su empresa era de suministro de alimentos. Al obligarles a cerrar, se quedaban con un almacén inmenso de productos perecederos. Se pusieron en contacto con el ayuntamiento para ofrecerlos y llevarlos gratuitamente a donde fuese necesario. Nunca les contestaron. Y nada más. Bueno, ahí hay... Sí, está abierto. Aquí hay diferencia yo creo que hay
lo que hay es desorganización, porque Totalmente. el banco de alimentos, que yo sepa, no intenta ser el centro y el único. No les echo la culpa a ellos, ¿eh? Sí, sí. Yo no les echo la culpa a ellos, lo sino entiendo. a Por los que están ejemplo, por arriba. Hay Cáritas utiliza el banco de alimentos para repartir alimentos, pero lo hace Cáritas. O sea, Cáritas presenta una solicitud de alimentos para una serie de personas y reciben alimentos que luego distribuyen en función de lo que han dicho anteriormente. Y ahí, o sea, que más me parece a mí, sin tener información, que el grupo este deportivo que dices empezó con ganas, pero debió decidir que tenía que cortar. Claro, también es verdad yo creo que no, yo creo que más bien que cuando debió llegar a oídos de alguien no les interesaba por lo que fuese y se lo quitaron. Quizás por el tema de la manipulación, por el espacio que tendrían, por un montón de cosas. Puede haber muchas causas ahí, ¿vale? O sea, que yo también en eso lo entiendo. Pero ante un momento como el que era, hay veces que esas normativas pueden pasar un poco a segundo plano, porque según qué cosas. Es que, por ejemplo, a este grupo, la Asturiana les mandó miles y miles de litros de leche. Gratuitos. Sí. Entonces, por ahí fue por donde empezó todo. Tenían que colocarlo y entonces lo que hicieron fue dar la comunicación. De ahí fue cuando empezó todo el mundo a llevar, unos eran empresas, otros eran particulares y sobre todo que es verdad que hay mucha gente que es muy solidaria, no solamente española, sino también todos los inmigrantes que hay en la zona del centro de Madrid, pues también hay muchos que comparten sus comidas. No a todo el mundo le gusta la comida de otro país, pero bueno, que lo comparten. Yo lo he visto en muchas fiestas. Y ya te digo, o sea, entiendo que la manipulación, el saber cómo se ha hecho y tal, eso puede llevar a un montón de problemas. Pero vamos, me chirrió un poco el tema, me chirrió, porque estaban ellos mismos teniendo una fila bastante importante de lo que era el barrio. Oye, un momento. Tenemos a Alfonso Roguero que ha pedido la palabra. Un momentito solo, yo he entrado para deciros que se pondrá en la sección que empieza a la 1:30 en Radio Nacional, en la sección de local, ¿vale? Vale, o sea que ya lo has hecho, ya lo has grabado. Ya lo he hecho. Y no me he olvidado de ninguna de las dos cosas que digáis. Así que lo podéis ver que lo he dicho y he contado además lo de los 40 y los 60 años. Muy bien. Gracias. Venga, a ver lo que ponen. Gracias. Esperemos que no corten. Alfonso, te escuchamos. Buenos días a todos. Yo quería saludaros en esta mi primera intervención, aunque no siempre puedo asistir y seguiros. Y aparte de saludaros a todos, lo que quiero es felicitaros y agradecer vuestro trabajo y la tarea tan interesante que estáis realizando. Yo quiero aportar una idea en relación con el informe que habéis hecho e incluso como medio de difusión de la asociación y de aportar ideas en otros ámbitos. Yo al menos conozco un par de revistas de mayores, 65 y más es una, y otra es la de 50, Senior 50. Entonces creo que utilizar estos y otros medios que puedan existir o incluso contactar con otras asociaciones para poder difundir las ideas y las aportaciones que se puedan ir haciendo. Y nada más. Alfonso, lo primero... Una cosa muy breve. Alfonso, primero, que encantados de que estés aquí y de que hables. Y luego encima de que propongas cosas. Por una parte, sobre el tema de distribución, se ha hecho una distribución muy amplia, pero muchas veces no llega, o sea, si yo escribo a mayores a 65 y más, o a senior 50, y no tengo una persona de contacto, me temo que es un envío perdido. No lo van a leer. No lo recoge nadie.
Entonces, cuando conocemos a alguien, no porque lo conozcamos personalmente, sino que sabes a quién se lo puedes enviar, es distinto. Si alguien tiene algún tipo de contacto o alguna persona de referencia dentro de allí, que no sea enviarlo a info@65 y más. Ya. Yo no tengo nadie de contacto, pero creo que se pueden habilitar medios incluso de distribuyendo la tarea para poder contactar y para poder no dejarlo al albur de la suerte y de que alguien lo... No sé qué ruido tengo. No, el zumbido es de Teresa, que ha activado el micrófono. Domingo. Ah, perdón. Entonces, digo que yo no tengo a nadie conocido directamente, pero creo que se puede hacer el intento, porque a priori valorarlo y pensar que no van a hacer caso, a veces este tipo de revistas pues están necesitadas de noticias y de aportaciones con garra que puedan ser valiosas y útiles para todo el colectivo. Y creo que por probar no se pierde nada. Y no solamente para ese informe, sino, como he dicho antes, para cualquier otro tipo de aportaciones, ideas y propuestas. Sí se ha hecho, Alfonso. Vamos, que... ¿Y lo habéis hecho ya? Sí. ¿Y en concreto a estas dos revistas o a alguna otra? Mira, no lo tengo ahora delante. Busqué una selección bastante grande de revistas de revistas y periódicos y lo envié a todos ellos. Creo que ninguno me ha respondido, pero vamos, eso también es bastante general, porque se ha enviado a muchos sitios. Ahora vamos a hacer de nuevo un reenvío, aprovechando el resumen ejecutivo, que es más leíble. Pues vamos a volver a tocar a todos los que habíamos tocado anteriormente, pidiéndoles además algún tipo de apoyo, en el caso de que sean, por ejemplo, partidos políticos o entidades como por ejemplo comisiones, UGT, etcétera, pedirles que si de alguna manera, pedirles que si de alguna manera van a reflejar lo que allí se sugiere en sus propuestas. Y luego, por otra parte, al resto, asociaciones hemos enviado a bastantes, pedirles que reconsideren el que apoyen nuestra propuesta para que tengamos también su firma en la portada de nuestro informe. Pero gracias por las sugerencias, porque muchas veces, pues por ejemplo, ahora cuando terminemos la conversación comprobaré si 65 y más y Senior 50 están dentro de los que hice la distribución, y si no, desde luego los añado. Y aunque hemos... Sí, Alfonso. Sí. No, otro comentario muy breve. Evidentemente la unión hace la fuerza y el poder, no lo sé si lo hay, pero el comentario está ahí. Poder agrupar asociaciones y poder hacer y ascender de nivel, creo que es la manera de poder aportar ideas y presionar para que se puedan realizar acciones positivas y beneficiosas para todos. Bueno, en esa línea, recogiendo el guante también, una de las cosas que estamos haciendo en este momento, estamos trabajando una línea que se llama Red contra la Soledad No Deseada. Esa línea en este momento recoge aproximadamente a 33 entidades. La idea es que esas 33 creemos una federación de entidades que luchan contra la soledad. Estamos en este momento con la aprobación de estatutos, aprobación interna de estatutos antes de enviarlos a registro, y estamos trabajando en esa línea. Cuando hablo de soledades, hablo de soledades, o sea, no solamente la soledad de los mayores, sino también otras soledades. Sí. Toda la soledad. Mira, sí, de acuerdo. Fijaros, tengo delante aquí lo que lo he recibido esta mañana y lo he visto antes, de Senior 50, el artículo fundamental, el tema fundamental, la videollamada da vida a los mayores de las residencias en el confinamiento, que es un medio evidentemente de neutralizar la soledad. Y hay otros artículos o temas como el libro verde sobre el envejecimiento de la Comisión Europea, en fin,
que el estar informados y el poder interactuar y cambiar ideas y opiniones creo que es fundamental para intentar ser eficaces y eficientes. Nada más. Pues muy bien. Alfonso, igual que ahora lo estás haciendo, voy a ponerte en comentarios, en el chat, voy a ponerte mi correo electrónico. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Si alguien, tanto tú como cualquier otro, que vea una noticia que pueda ser de interés, y los mayores no solamente estamos interesados en noticias para mayores. Claro. Entonces, alguna noticia que pueda ser de interés, nosotros la reflejaremos en nuestro WhatsApp y en nuestro Twitter. Deciros también que una de las cosas que tenéis a vuestra disposición son, por ejemplo, todas las tertulias han sido grabadas, todas las tertulias literarias han sido grabadas y están en YouTube. Una buena parte de las jornadas que hemos tenido en que una persona nos ha contado un tema específico están grabadas y están en YouTube. Y posiblemente algunas de ellas os interesen. Entonces, tanto a Belina como a mí nos podéis pedir los enlaces de esas cosas que están en YouTube. Además, una vez que entréis en el canal de YouTube, podéis ver bastantes más de las que hemos estado poniendo. Así que son cosas en que también podéis beneficiaros, no solo vosotros, sino cualquier otra persona que pueda estar interesado de las actuaciones que lleva a cabo Mayores de Madrid 21, mayores del siglo XXI en su futuro. Muy bien. Bueno, yo hay algunas personas que no les he oído hablar nada y que seguro que alguna cosilla tienen que decir. Nombro así por orden según los veo yo aquí en mi pantalla. Conrado Blanco, Maite Laborda, Jaime, Teresa y Marisa Parrondo. Así que no todos al tiempo, pero cuando queráis. No, yo solamente... espera, a ver. Se te oye, Conrado, se te oye. ¿Me oye? Sí. No me veo, ni me oigo. Pues nosotros te vemos y te oímos. No, era retroceder hacia lo que hablabais de la cuestión de la vacunación y todo eso. Yo me estoy informando de la Comunidad de Madrid y todo esto porque yo he sido funcionario, pero somos de los funcionarios de que estamos marginados porque no tenemos ni historial médico, decimos fácil. La historia le vamos rascando según vamos por los médicos y luego tenemos los papeles en casa. Nadie los distribuye. Eso de que hoy va a haber receta única igual que la Seguridad Social no existe, ni se le espera, pero ya se ha gastado el dinero. Y bueno, muchas cosas más. Entonces, yo estuve preguntando sobre las vacunaciones y me dijeron que todavía no tenían claro la cuestión desde grupos por edades o por tipologías. Y descartaban prácticamente casi todas las tipologías, porque sería un universo que sería incontrolable. Eso es lo que me dijeron. Y me quedé pues un poco, digo, joder, encima digo, bueno, y entonces la gente que ya no sea solamente seguridad social muy fácil, que tenga DERLAS o una compañía privada, dice, eso es a saber. Encima me dijeron, yo digo, bueno, ya lo sé por experiencia, ¿no? Y bueno, que la situación no es tan fácil como para eso. Está fácil, sí, para los cuerpos de seguridad del Estado, para el ejército y para diversos colectivos de riesgo, como los sanitarios y todo eso. Pero en cuanto a las tipologías, no lo tienen nada claro. Eso sí, me dijo el neumólogo, dice, oye, ¿te quieres apuntar? Digo, ¿a qué? Digo, a la vacuna, a lo primero. Dice, no, a que te ensañes con... esto era en el Quirón, pero voy al neumólogo por capacidad respiratoria para la cuestión de que, para experimentar con la vacuna Janssen, que la estamos llevando una parte nosotros, en la fase 2. Eso fue en diciembre. Digo, bueno, y me salí, bueno, pues vale. Dicen, dentro de 10 días te llamamos. Bueno, han pasado ya 2 meses y pico, menos mal que llegué a casa y casi me gorrean amigos, familias y todo, de que dónde iba yo, de buscar una vacuna. Y no me extraña. Entonces, y bueno, pues para que os explique un poco,
de cómo está fuera el campo, fuera de lo que es la seguridad social. En la seguridad social sí que atienden bastante bien en cuestión de, que también lo he comprobado por otro lado, porque yo tuve un incidente este verano, fui a un médico un lunes y me avisó el lunes por la noche, el martes por la mañana, de que fuera al médico porque todos los pacientes habían detectado el coronavirus y que me tomaran la temperatura y me pusiera en contacto con un médico y con la cuestión de la vacuna, del coronavirus y tal. Bueno, no encontré sitio. O sea, me tardé mediodía o yo qué sé, menos mal que encontré por ahí un primo que tengo también un funcionario que tenía un teléfono único, que al parecer todas estas cosas las llevaba la Comunidad de Madrid, un servicio único del coronavirus, que las entidades privadas, vamos, Muface y Adesla se reían cuando te llamabas, ¿sabes? O sea que es algo es bastante serio, o sea que no vemos que están los sanitarios, los grupos primeros de riesgo, los cuerpos de policía, la Guardia Civil, maestros y tal, pero hay colectivos que son bastante mayores que estamos totalmente desamparados. O sea que es una cuestión que nadie sabe cuándo nos va a tocar. Dicen, por las edades pueden ir a los centros de salud. Pues como comentaban ayer, vas a un centro de salud y le dices, acá, ¿y usted dónde es? Digo, es que ya me han citado. Ya, pero es que puede pasar, ¿no? Y pues mire, si usted no es la seguridad social, pues verde la sala llegado. Y que no está tan claro. Yo en mi entorno os puedo decir que la única que se ha vacunado es mi cuñada que trabaja en San Rafael y ha sido porque el hospital privadamente, o sea, les ha vacunado a todos los trabajadores. Pero de la seguridad social no sé a nadie. Mi hija es profesora y está en un colegio de educación especial. No han vacunado a nadie. Y sé de uno de nuestros usuarios que está en una residencia que a ellos sí que les han vacunado. Ya les han puesto la segunda dosis también y es el único que sé. O sea, lo están haciendo en residencias, pero hace poco una mamá me decía, es que en los centros también deberían de vacunar. Y yo decía, yo creo que no. O sea, lo suyo... Dime. Los médicos de la Seguridad Social en los hospitales están vacunados. ¿En los hospitales? Sí. Bueno, vale, no lo sé. Tengo una sobrina que está en un hospital, es una especialista y la han vacunado. La han vacunado, ya. Vale. Yo con mi cuñado que también trabaja en Seguridad Social, la verdad es que no le he preguntado. También están vacunando a personas de hospitales no públicos. Privados. Sí, los privados ya te digo, en San Rafael, pero porque lo ha pagado San Rafael y ha vacunado y a todos. la Clínica Centro yo creo que también. Claro. Y cuando les interesa, realmente que les interesa. Estamos la vacunación en los centros es una de las peleas típicas de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y de todos estos grupos. Es una de las cosas que yo siempre digo. La gente hay que vacunarla en su centro como nos vacunan de la gripe. ¿Por qué no? Exactamente, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Ahí es donde sí, deben de llamarnos exacto. uno por uno. Tengan discapacidad o no tengan discapacidad, tengan una enfermedad o no tengan otra. Cada médico tiene que llamar a sus pacientes. Sí, en la gripe este año que ha sido el primer año que el Estado ha comprado todas las reservas, aparte de que ha habido farmacias que han hecho extraperlo, yo conozco alguna, sabéis que lo han centralizado todo el Estado, las compras de vacunas de la gripe. De hecho ha sido el año que menos gripes ha habido, pues todo el mundo estábamos asustados. Bueno, yo me llevo vacunando bastantes años, pero gente que no se había vacunado nunca, ni a los 70 ni a los 80, y eso sí que lo han llevado bastante bien rígido y en cualquier centro privado o público se vacunaba, cosa que no está pasando con la cuestión del coronavirus. La otra vez que actué en Radio Nacional fue precisamente con ese tema, con el tema de los centros de mayores y la vacunación. Nosotros pusimos de manifiesto el caso de la gente con movilidad reducida. ¿Cómo van a llevarla? ¿Qué pasa? ¿Hay que llevarla al centro grande, al hospital o al Wikicenter o al no sé dónde? Pues tendrían que pedir sus hijos un permiso de un día, que supongamos que se lo dan seguro, pero las grandes empresas se le van a decir sí, pero tiene usted que trabajar otro día, porque si no crea un precedente. Y entonces, bueno, fue de esto lo que fue toda mi charla sobre ese tema. La otra vez que fue hace un par de semanas.
Están con palabra pedida tanto Jaime como Alfonso. Alfonso luego lo ha retirado, pero creo que también quería hablar. Jaime, cuando quieras. Hola, yo no puedo hablar gran cosa de la solidaridad. Yo vivo en un pueblo bastante rico, en Tres Cantos. Mi casa no es rica, pero bueno, digo, bastante rico. Y aquí nos han visto muchas muestras de solidaridad, sí, a título individual, lógicamente, pues llevando comida, por ejemplo, a gente a nivel personal, y después ha habido, por lo de siempre, las parroquias, Cáritas, etcétera, que han hecho el caso del COVID, ¿no? Next. Me gustó mucho lo que ha escrito Emilio y también la intervención de Paco. A mí lo que me preocupa es si de esto habremos aprendido algo en el futuro. No digo nosotros, que sí, somos gente concienciada, ¿no? Me refiero en general a la clase política y demás, ¿no? No, Organizaciones. No. A mí, los dos acontecimientos, la helada o la nevada y el COVID, ponen en evidencia, por una parte, la ausencia de una estrategia, sea a nivel nacional, autonómico, local, sobre de tipo climatológico o de tipo pandémico. No hay una estrategia. Viene porque nadie esperaba lo de la COVID, pero sí lo de las nevadas. Pero no hay una estrategia para nada. No se ve que... Yo vivo en un ayuntamiento tan rico como el de Tres Cantos, que tiene dinero que tiene ese precedente, y no hay ni una cochina máquina quitanieves, pero no hay más cosas. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el centro de salud, la que me corresponde a mí, por ejemplo, la nieve y placas de hielo estuvieron prácticamente una semana y la gente seguía acudiendo al médico, ¿no? Y ya digo, presumimos de tener una renta, o presume el alcalde, de ser un pueblo con de las rentas más altas de Madrid. Sin embargo, ha habido pues, deficiencias de todo orden. Y el segundo aspecto que a mí me gustaría reseñar, y que bueno, que también te ha hecho referencia a Paco, es el tema de la descoordinación a todos los niveles, sobre todo el autonómico, es mi parcel lacerante, el problema de la descoordinación. Es que ni siquiera hay concordancia en datos, en nada. ¿No existe? Y la solidaridad en casos, como hemos visto, como el caso de la nevada, pues ha habido problemas, ha habido por qué todo para Madrid, no sé qué, así todo de siempre. Y el tercer problema, que es la consecuencia de los dos anteriores, o el origen, yo no lo sé, es el tema de las carencias de todo tipo. Es decir, he puesto el ejemplo de la nieve aquí en el centro de salud, pero con el tema del COVID, los estragos de los recortes sanitarios están a la vista. Coincidimos en eso casi todo el mundo, que si no hubiese habido esos recortes tan brutales que ha habido a partir de 2008, pues probablemente las consecuencias del COVID hubiesen sido más leves, ¿no? Y yo, como ya soy mayor, como todos vosotros, y hemos vivido por tantos acontecimientos, cuando pase todo esto nos olvidaremos quizá y hasta que venga otra, ¿no? Y a mí el tema de la nieve, pues sí, se han visto muestras de solidaridad, por ejemplo, en mi calle, entre los vecinos hemos quitado la nieve y todas esas cosas, pero en caso del COVID yo creo que se volverá, si no espabilamos, y el caso de Madrid es el paradigma, ¿no? Es decir, que la mujer está, bueno, el Partido Popular en general, están haciendo lo que les da la gana, ¿no? Seguimos quejándonos de lo mismo, ella sigue haciendo caso omiso de las recomendaciones de todo el mundo, y no sé, soy pesimista, y nada más. Partiendo de la base de que tampoco las recomendaciones son las... Ahí te había pedido la palabra. Bueno, están Alfonso, si quiere hablar, y Maite. Alfonso dice que no, así que Maite. Bueno, vamos a ver, yo ante estas dos situaciones que, bueno, como la pandemia y la nevada, pues he tenido algunas reflexiones o pensamientos. Entonces, uno de ellos, que me parece muy importante, es caer en la cuenta cómo el hombre en ocasiones se ve superado por las fuerzas naturales. Parecería que
hasta que no nos afecta directamente, como en este momento, en esta ocasión, no pensamos que nosotros seamos vulnerables. Los tsunamis, los terremotos, todas esas cosas ocurren en otros países, pero nosotros, tan modernos, tan bien ubicados, pues podemos, vamos, que de alguna manera no pensábamos nunca que estas cosas nos podrían pasar a nosotros. Y luego la falta de aceptación cuando sucede, el no aceptar que somos vulnerables. Y luego la inmediatez que exigimos en la solución de los problemas. La ciencia y la tecnología no funcionan como Amazon. Estamos acostumbrados a, con un golpe de tecla, a que nos den cita médica online. Estamos como en una sociedad de mucho privilegio. Entonces, como que de repente lo hemos perdido y creemos pues, que ya estamos desatendidos cuando hay sociedades, pues como vemos en televisión, que están viviendo guerras, que están viviendo hambre, falta de salud, de medicina, hacinamiento, y están viviendo pues con la aceptación y la resignación que no pueden hacer otra cosa, ¿no? Y nosotros que estamos en un mundo tan privilegiado, cuando perdemos un poquito de nuestros privilegios, de repente pues pensamos que es que ya se nos hunde el mundo, ¿no? Entonces, pues por otra parte, me hacía poner también pues, en valor la fortaleza de nuestra generación anterior, perdonad que es que la garganta es mi fallo, que vivió la guerra civil y la posguerra. Han sido una generación muy fuerte. O sea, iban al médico cuando ya se sentían mal, pero cualquier contratiempo, yo he visto pues, en nuestros padres cómo podían llevarlo pues, con mucha más fortaleza que llevamos nosotros las cosas. Y de hecho ahora nosotros decimos que nuestros hijos son unos flojos, porque hay que ver que no afrontan como nosotros. Bueno, pues yo digo, nosotros para nuestros padres éramos unos flojos también. Y luego también he visto la gran capacidad del ser humano para buscar caminos de encuentro y apoyo, pero no de todas las personas. Algunas personas que seguramente pues, en todas las sociedades pues hay una genética de personas pues, que son buenas por naturaleza y otras que son pues, egoístas, otras que son insolidarias. Bueno, pues hay siempre una parte de la población que va a estar ahí pues, apoyando. Y en las sociedades rurales esto se ve mucho, porque esa prepotencia que en la ciudad parece que tenemos, que estamos tan abastecidos, pues las sociedades rurales son mucho más solidarias. Cuando tienen un problema, pues yo he visto mis vecinos de Sigüenza, donde yo tengo una casa que heredé de mis padres, pues cuando ha llegado la nevada, todos han cogido la pala y han quitado la nieve, todos a una, aunque tengan diferencias en otras cosas, pero en un determinado momento no se les caen los anillos por coger la pala y resolver los problemas. Y nosotros parece pues, que necesitamos siempre pues que eso es un tema de otros, que nosotros tenemos que ser servidos como un poco señoritos casi, como que nos hemos hecho un poco, no sé, pues pensando que tenemos muchos más derechos, ¿no? Cuando realmente a veces para sobrevivir hay que luchar, y luchar personalmente, que nadie va a hacer por ti seguramente las cosas. Y luego me entristece ver que no se ponen en cuestión los valores económicos, éticos y culturales en los que estamos viviendo. Es decir, buscar un nuevo orden social pues, que no dependa pues, de la restauración y del turismo. Es decir, nuestra economía está basada en que los restaurantes y las terrazas estén abiertas para que nuestros jóvenes consuman. Y nuestros jóvenes, mientras consumen, pues sus cerebros están pues poco activos, porque el alcohol además mata las neuronas, con lo cual me parece tristísimo que los valores, porque veo que la nueva normalidad, en la medida en que destapan un poquito las restricciones, rápidamente todo el mundo a las terrazas y a beber cerveza y a tomar alcohol y a comer, pues como si eso fuera algo para lo que hemos educado a nuestra juventud de 40 años en la actualidad, que por cierto a mí me parece que son las personas que mayor riesgo nos están haciendo correr a las personas mayores, porque los niños, por ejemplo, están teniendo un comportamiento para mí muy ejemplar. Mis nietos, en cuanto me ven, se ponen la mascarilla, lo tienen tan interiorizado, esa actitud de protección,
que a mí me produce ternura. Ahora, veo cómo la gente de 40 años necesita estar, ya te digo, es que no les veo preocupados por otro tipo de actividad que no sea irse al bar y a tomar cerveza. Estoy generalizando demasiado porque supongo que habrá de todo, pero me da mucha tristeza ver que cuando esto cambie, la sociedad actual no ha cambiado demasiado sus valores. Y bueno, pues confío en que los niños... Teresa, no has pedido la palabra, pero creo que a lo mejor sí que querías decirnos algo, ¿no? Tienes que activar el micro. El micro, Maite. Sí. Es que por una parte porque el micro está tan mal que no quiero molestar, pero por otra parte también he tenido que marcharme un rato por una circunstancia doméstica familiar y entonces no he estado del todo centrada. Pero bueno, yo con esto que acaba de decir Maite Laborda es que estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo que necesitamos pisar tierra y valorar lo que es valorable y luchar por lo que es nefasto, ¿no? Pero no hacer un totum revolutum y todo es malo y todo es maravilloso y somos impotentes o somos superpotentes. O sea, es decir, que estoy muy de acuerdo. Y después, pues no sé, pues yo he pasado la pandemia pues bien, contenta, digamos, de cómo me he resuelto yo sola mis propias necesidades y ser capaz de resolverlas, ¿no? Y las he resuelto bien y bueno, y estoy conforme, únicamente que tengo ahí un problema de salud que ese me ha contrariado bastante y me hace estar más preocupada, y cuando estoy, que son vértigos, y cuando estoy mareada y todo eso se me cae el mundo, y estoy aquí sola y se me cae el mundo, pero cuando no tengo ese problema, pues estoy activa y tengo ganas de hacer mil cosas y me faltan horas y me gusta también la soledad, me gusta también la casa, yo qué sé, echo de menos mucho a la gente amiga, y poder salir y a mi familia también, pero bueno, he como cambiado un poco la actividad y también pues soy más solidaria con mi familia, mis hermanos que son mayores necesitan tertulia, necesitan compañía, necesitan conversación, aunque sea rutinaria y diaria, y eso también lo hago. Pero vamos, y también estoy pues muy interesada en seguir la vida que hay fuera de aquí de mis cuatro paredes, y me falta tiempo para seguir tanta noticia tan trascendente pero tan horrorosa. Así que esta es lo que, no sé, un resumen así rápido de lo que ha sido mi historia. Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo creo que si no tenéis ninguna persona más que quiera cerrar esto, es el momento de desconectarnos ya. Bueno, desconectarnos no, digamos, de cortar esta comunicación. Conectados deberíamos de seguir, y yo creo que aunque no hayamos sido muchísimos, sí que ha sido una charla agradable e interesante. Creo que como resumen de lo tratado, que es el tema de cómo atendemos la ciudadanía a las emergencias, el resumen es que nos falta práctica, nos faltan medios, nos faltan recursos que nos indiquen cómo movernos cuando hay problemas, y que es verdad que en España somos muy solidarios cuando es necesario, pero es una pena que no mantengamos esa solidaridad posteriormente o esa fraternidad cuando desaparece el problema importante. Yo no sé si queréis añadir alguna cosa más a esta clausura. Que tengáis una buena semana. Y que nos vemos el día 15 con Reyes Mate para hablar de la memoria histórica. La memoria histórica, que no solo son las cunetas, que son muchas más cosas. Por la mañana o por la tarde. A las 11. Así que... Bueno. Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente a todos. Agur, agur, agur. Muy bien. Y a ver si nos avisan para vacunarnos. Cuidaros mucho, que hay mucho que aportar y que hacer.
Hasta luego. Adiós. 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 Gracias. Dios. Buenos días a todos.